Bueno, cuando se trata de tocar un corazón, son pocas las cosas que lo hacen bien, ¿no es cierto? Pero siempre pensamos en una canción o en una historia. Recién la canción fue espectacular, ¿no es cierto? Y cuando tenemos una letra que acompaña a una música muy linda, podemos ver como corazones rebeldes, desanimados o alegres. Sabemos que hay un efecto, ¿no es cierto?, en todo eso. Me acuerdo cuando Pali era chiquito, él cantaba, y en una oportunidad fuimos a otro país y una señora me dijo, ay, me alegro que viniste y te puedo decir, dice, porque no sabes la bendición que fue. Dice, yo estaba un día muy mal, estaba tirada, estaba triste, estaba llorando, estaba en mi cama, me habían pasado cosas tremendas y estaba angustiada, Y dice, de pronto había dejado sonando un cassette, cuando nosotros, que habíamos grabado, y dice, y escucho una vocecita, cerca está el Señor, descansa, Shap, porque decía Shap, en su amor. Dice, y la letra seguía, no hay por qué temer, descansa en su gran poder. Y dice, un angelito que me mandó el Señor, cantándome, descansa en su gran poder. ¿Qué hago acá llorando, tirada en la cama? Y dice, me levanté y no sabes lo que Dios obró. Eso son cosas que Dios usa, ¿no es cierto? Una vez, y una historia, hace poco vino Luquitas a casa y me dice, Abu, la vida a veces no es muy linda. Tiene 8 años, le digo, mi amor, pero ¿por qué decís esto? ¿Qué pasó? No sé, la maestra contó, no sé qué historia habrá contado la maestra, que le enterneció, lo hizo poner triste y vino a casa diciendo que la vida no era muy linda. Y es verdad, a veces la vida no es muy linda, ¿no? Y cuando preparamos una cantata o algo así, buscamos que haya una trama, después en las historias hay un nudo y hay un desenlace, y uno busca que haya, ¿no es cierto?, humor, suspenso, que haya esperanza, cosas sorpresivas. Y yo tengo como una deuda, yo siempre digo que tengo que escribir la vida de mi papá en un libro, porque mi papá tiene una historia espectacular. Y siempre digo que le quiero escribir la historia de mi papá. Y un día hablé con él y le dije, papá, yo quiero escribir la historia de tu vida. Y él me ayudó. Me dijo, bueno, mira, si vos querés poner la historia de mi vida, yo tengo el título si querés. Dice, podés ponerle un legado para mis hijas. Me dice, y podés poner, este libro te va a enternecer, te va a estremecer, te va a entristecer, pero también te va a entretener. Y yo creo que pasamos por todas estas emociones estudiando el libro de Esther, ¿no es cierto? Por todas estas emociones pasamos. Una chica que estaba en el palacio, de pronto hay un giro con un enfoque de Mardoqueo que le dice que le puso un desafío que ella podía tomar o dejar, sabemos lo que hizo. Después tuvo una grata espera, 3 días de silencio, 3 días de espera, y qué difícil que es esperar. Nos cuesta todas esperar, hasta, como decía el otro día Silvia, en la cola de un supermercado. Pero en esos días ella aprendió que debía confiar. Yo me acordaba, cuando pensaba en el tema de confiar, yo me acordaba cuando yo era chica. A veces de pronto aparecía al lado de mi mamá y me agarraba de la pierna de mi mamá y me ponía a llorar. Mi mamá decía, ¿qué te pasa? Estoy preocupada cuando te mueras. Bueno, está bien, pero estoy bien, no tengo nada. Sí, pero tengo miedo que te vas a morir. Y mi mamá decía, estoy vivita, coleando, ni enferma estoy, anda a orar, me mandaba mi mamá. Y entonces yo volvía otra vez, sí, pero todavía tengo miedo. Y mi mamá me decía, pero escúchame una cosa, anda de nuevo a orar y déjalo ahí en el Señor tu miedo. Volví a orar. Era un ejercicio que me lo hacía hacer a veces 5 o 6 veces, hasta que yo no decía que estaba bien, no paraba de mandarme a orar. Ejercitar, ¿no? Y muchas veces no tenemos ese ejercicio. Muchas veces queremos la respuesta rápida y no sabemos esperar lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Me acordaba de
a veces cuando queremos una respuesta, y me acordaba del salmista David, que le preguntaba al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En Salmo 13:3, ¿no? Habacuc también preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A veces preguntamos hasta cuándo porque perdemos la esperanza o la fuerza, o creemos el susurro del enemigo que nos dice que estamos perdiendo el tiempo, y nunca orar y nunca esperar en el Señor es perder el tiempo. Y Esther hizo algo hermoso, buscó refuerzo en oración con los demás y lo que Dios colocó en su corazón, y no tuvo en temor para enfrentar ninguna situación. Ahora, confiar es tener fe, y la fe de los hombres tiene sentido de una llana y entera confianza en Dios. En Marcos 11:22 dice, tener fe en Dios. Y la fe no es algo nebuloso o difuso que usamos para creer cosas que no se pueden explicar fácilmente. La carta a los Hebreos dedica todo un capítulo para recordarnos que aquellos hombres que perseveraron en la fe, y dice que ellos son testigos, son los testigos que tenemos en derredor nuestro como una gran nube mientras corremos nuestra carrera. Y Hebreos 11:1 usa la palabra certeza. Me gustaba recordar todo esto, aunque lo sabemos, porque a mí me hizo muy bien. Certeza, y tiene la idea de realidad, ¿no? De realidad. Y dice que es aquello que se levanta por debajo o que sostiene una superestructura. Y convicción, me gustó una definición de ciertos comentaristas que hablan de la palabra upostasis, que sería el original. Dice que hablan de esta palabra como un término legal que supone una documentación que certifica que alguien es dueño de una propiedad. Podríamos decir entonces que la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos. Qué hermoso. A todos nos gusta tener un título de propiedad de algo, de una casa, de un auto, de lo que sea. Y tenemos el título de propiedad de las cosas que esperamos, la fe. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los grandes hombres y mujeres mencionados en Hebreos 11 ganaron sus victorias por la fe. Creyeron a Dios, actuaron, y Dios les recompensó dándoles la victoria. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es poder creer. Creer es saber confiar y depender. Los testimonios que dieron recién las chicas venía perfecto, justo, con todo lo que el Señor tenía preparado para mí. El Espíritu Santo, una vez más, estaba guiando todo. Esther sabía esta verdad. Esther sabía y entendió que debía ser usada por Dios, y con esta fe y confianza está lista para enfrentar la situación. Lista para enfrentar la situación. ¿Qué voy a decir yo de esto, no? A mi grupo, encima a mi grupo. Y yo no hice nada, perdón, pero la verdad que estuvo espectacular. Muchísimas gracias, precioso. Pero Esther, capítulo 5, ya entramos en el capítulo 5, dice versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Dice, y entró en el patio interior de la casa. ¡Ay, qué cosa! Vemos ahí a Esther entrando. ¿Cómo entró? Entró con confianza, pero confianza en la persona de Dios. Jehová es mi pastor. Qué precioso ese versículo. Pensar solo en Jehová nos da paz. En Jehová, nada más. Pero qué paz nos da pensar que Jehová es. Él es. Jehová es. Pero no solo es mi posesión y es mi pastor. Ahora, la confianza de Esther no se basaba en su belleza o en la simpatía que le tenía el rey o el amor que él le tenía, ni tampoco en sus manipulaciones o algún gesto, ¿no es cierto?, que le pudiera hacer, o miradas que le hiciera al rey, o tampoco en producir lástima, menos seducción. Ella se presenta delante del rey con la convicción de que Dios había escuchado y dirigido
todo lo que iba a pasar y no está ahí parada con miedo o temblando, ni dudando, esperando, vamos a ver qué pasa. ¿Se imaginan el rey ahí y Esther ahí mirando, a ver, asomándose, a ver? No. Ella se paró frente a él sin ningún temor, porque sabía que Dios se puede encargar de cualquier cosa, ¿no? No hay nada que a Dios lo intimide, no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Y allí ella está parada, firme. Pero también confianza en su palabra, no en su engañoso corazón. Y ese versículo fue mencionado recién, ¿no es cierto? No en su engañoso corazón. Salmo 119, 42, en tu palabra he confiado. Dios nos comunica su corazón por medio de su palabra. Y en ella encontramos todo lo que necesitamos. Promesas, consuelo, aliento, paz, fe. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la fe es la seguridad de que lo que Dios ha dicho es verdad y que actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. Si confiamos en nosotras mismas no vamos a equivocar, porque nuestro corazón es engañoso. Pero si confiamos en Dios, no. Y si no me aferro a esta verdad, en el momento de la prueba, no tendré de qué aferrarme. Esta semana me acordé mucho de mi papá, muchísimo, porque él fue un gran ejemplo para mi vida. Pero me acuerdo que en un momento, mientras yo estaba en el hospital cuidándolo, él me decía, léeme, él tenía toda la Biblia en la cabeza, porque vos le preguntabas, papá, ¿dónde está tal versículo? Y él te decía la cita. Y entonces sabía qué quería que le leas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decía, un día me dice, léeme el Salmo 73. Y yo empecé a leer el Salmo 73. Y cuando lo empecé a leer no entendía por qué quería que le lea ese Salmo. Porque vieron cómo empieza, yo no tenía presente todo el Salmo. Y empieza hablando de que en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y yo pensaba, capaz que se equivocó de salmo que quiere que le lea, ¿no? Pero yo seguía leyendo. Y de pronto leí el versículo 17, cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y me hizo, eso quería escuchar, ¿no? Seguí leyendo y me dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la carne. Y me hizo, ¿no? Esos ejemplos maravillosos. Después me dice el Salmo 23 y yo lo empecé a buscar. Me dice, de memoria. No podía creer que no lo sepa de memoria. Pero fue maravilloso. No podemos enfrentar una situación como la que él vivió si no estamos preparados. En el momento de la prueba va a venir todo lo que tenemos preparado y listo como para que aparezca en ese momento. Si no, no viene. Pero también confianza en su providencia. Esther no tuvo confianza en sus emociones. Ella tuvo confianza en la providencia de Dios. La providencia de Dios es la suprema sabiduría de Él que dirige todas las cosas. Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos los cabellos están contados. La providencia de Dios actúa preservando a sus criaturas, proveyendo a sus necesidades, protegiendo, guiando, librando, ordenando los caminos de los hombres, el estado, las circunstancias. Proverbios 20:24. Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Si de Jehová son los pasos, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Confianza en su providencia, pero también en su provisión. Ella sabía que era la provisión para la salvación de su pueblo en ese momento. Y ella confió
en esa provisión. Es muy interesante estudiar a Esther como un tipo de Cristo. Es muy interesante estudiar a Esther como un tipo de Cristo, y es un estudio aparte, pero muy, muy, muy lindo, porque ella se identificó con su pueblo, ¿no es cierto? Hermoso, es para hacer un estudio aparte. Algún día lo podemos hacer. Pero también ella tuvo confianza en su protección, en la protección de Dios, no en su energía, no en yo puedo. Ella no se paró ahí en su fuerza, en su poder. Ella se paró confiando en la protección de Dios. Y hay muchos símbolos o figuras en cuanto a la protección de Dios. Sol, escudo, roca, fortaleza, esperanza, pastor, justicia, refugio, pronto auxilio, castillo, amparo, muro de fuego, Dios de los ejércitos. Y me encantó pensar en algunos versículos. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Su protección es indispensable. En Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su protección es idónea. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente, a ver, lo leemos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Su protección es infalible, no falla. Juan 10, 27-30, conocidos versículos, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Su protección es inviolable. ¡Qué maravilla! Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su protección es invariable, siempre, siempre. Y Salmo 121:3 dice: no se dormirá el que te guarda, su protección es ininterrumpida. Y saben, nosotros podemos dormir tranquilas porque Él no duerme. Él nunca duerme. Alguien dijo que la grandeza de nuestro temor muestra la pequeñez de nuestra fe. Así que si el temor golpea tu puerta, deja que vaya a abrirle la fe y no encontrará a nadie allí. Y yo, pensando en todo esto, me acordé cuando digo la grandeza de nuestro temor muestra la pequeñez de nuestra fe. Me acordaba cuando me estaba por casar. El día antes de mi casamiento, justo el día antes del casamiento por civil, me hicieron, mis hermanas organizaron una despedida en mi casa, de una despedida para Willy, para mí, de solteros, ¿no? Entonces estábamos todos en casa y Willy no llegaba, el novio no llegaba. Entonces, ya cuando se empezó a hacer demasiado tarde y no llegaba, me empecé a preocupar. Y vino una de mis hermanas y me dice: mira, no te quiero asustar, pero vos sabés que yo cuando venía del trabajo escuché que hubo un accidente de trenes. Willy en ese tiempo no tenía auto, no, venía en tren y tenía 2 horas y media de viaje hasta mi casa. Me dice: hubo un accidente de trenes y parece que fue muy serio. Dice: yo no sé, pero yo no tenía teléfono, él no me podía llamar para avisarme nada. No teníamos ninguna forma de comunicación, excepto que yo lo llame a él, a su casa. Entonces, bueno, chau, le dijimos a toda la gente, todo el mundo se fue y empezamos a averiguar qué pasaba. Salimos de mi casa buscando información y cuando llamé a su casa, por supuesto nadie contestaba, llamaba a la casa del abuelo, nadie contestaba, a la casa de los tíos, nadie contestaba. Todos sus familiares tenían teléfono y llamé a todos los teléfonos y nadie contestaba. Entonces, ¿yo qué decía? Todo el mundo ya sabe lo que yo soy la única que no sé, ¿no? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Llegamos a una estación
y vimos pasar el tren, 2 vagones incendiados, y nos informaron que había sido un accidente muy tremendo, que había habido muertos. Yo era un llanto puro y mi papá me retaba. ¿Dónde está tu fe, nena?, me decía mi papá. Y yo lloraba como la que le decía, pero papá, vos porque no sos el que te quedaste viudo antes de casarte, le decía. Lloraba como una loca. Pero mi papá me decía, ¿dónde está tu fe? Por favor. Bueno, para hacerse la corta, sí, el accidente fue, pero a Willy no le pasó nada. Tenemos ya ya tenemos en marzo 40 años de casados. Pero no, el accidente pasó y eso no hizo que otros trenes salgan, entonces no pudo viajar, fue todo un lío. Y finalmente, al día siguiente estábamos en el registro civil y encima llegó tarde el registro civil. Entonces estábamos ahí y nos estábamos repeleando. Yo estaba tan enojada. En un momento me dice, para, ¿te querés casar conmigo? Le dije, bueno, obviamente que sí. Pero todo esto me hizo acordar que es cierto, ¿dónde estaba mi fe? Pero mi papá tenía autoridad para decir eso. Porque cuando él se enfermó, yo sí pude ver dónde estaba la fe de él. Fue tan maravilloso. Cuando nos dijeron que, hablamos con el doctor Martín y él dijo que era cáncer, era irreversible. Y bueno, y fuimos a decirle a él. Estábamos toda la familia. Pero se quedó en la pieza con él mi mamá, Willy y el doctor Martín. Entonces, todos los demás estábamos en la cocina esperando. Y él dijo, el doctor le habló, le dijo, mira, esta es la realidad, así son las cosas, pero estás en las manos del Señor. Para Dios no hay nada imposible, pero esta es la realidad. Dijo, gracias. ¿Vamos a orar? Se puso a orar. Le dio gracias a Dios por la salvación, por la seguridad que tenía. Le dio gracias a Dios por mi mamá, por cada una de sus hijas, por la gente de su iglesia, porque él era pastor. Agradeció por cada uno. Y después nos llamó a todos. Así que todos rodeamos la cama. Me dijo, bueno, nada cambió, no me miren con lástima. Tengo la misma confianza en el mismo Dios. Así que cuando me vean en el cajón, no lloren. Acuérdense que estoy vivo caminando en el cielo. Por eso digo, y todo el tiempo que él vivió, el médico dijo 1 o 2 meses y fueron 8, fue para darle la gloria a Dios. Un hombre de fe, de confianza, con ese título de propiedad en la mano. Cuando pudimos comprobar que él tenía esa paz, vino un tío a mi casa, entró un tío. Era el día más triste nuestro. Y él entró y dijo, qué bendición siempre acá sí que se respira paz. Paz, estábamos en el día más triste nuestro, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero también Esther se paró confiada en su poder, en el poder de Dios, no en su estabilidad. Ella se sabía vulnerable, se sabía frágil. ¿Se acuerdan cuando ella dice, escúchenme, si voy ahí, si entro, lo que va a pasar es que me van a matar, ¿no? Ella sabía que era vulnerable, pero su confianza estaba en el poder de Dios. Por esa razón, ella buscó la fuerza, pidió que oren, oró con sus doncellas. En Salmo 62:11 dice que de Dios es el poder. Poder de Dios es un atributo de Dios y se describe como grande, glorioso, fuerte, eterno, eficaz, irresistible, incomparable, inescrutable. Puede salvar con muchos o con pocos. ¿Se acuerdan Gedeón? 300 hombres nada más preciso le dijo, y salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Goliat, semejante gigante.
pero con el poder de Dios, él fue y peleó y venció al gigante. Mi papá siempre decía, estoy en las manos del que sabe y puede. Sabe y puede. Y qué hermoso saber que estamos en las manos del que sabe y puede. Pero también confianza en sus promesas, no en su entereza. Sabía que se podía mantener firme y confiando en que la liberación vendría que vendría y que Dios la podía usar a ella. ¿Por qué? Fiel es su palabra, versículo que se estuvo diciendo recién, y fiel es el que prometió. Segunda Timoteo 2:13 dice que fiel es su palabra. Primera Timoteo 4:9, fiel es el que prometió. Hebreos 10:23, y fidelidad es uno de los atributos de Dios también. Segunda Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Y muchas veces no confiamos en sus promesas, ¿no es cierto? Somos como Rebeca, que manipulamos todo. Dios nos promete cosas, pero después nosotros, ¿y si no pasa esto? ¿Y si no pasa el otro? Y empezamos a hacer nosotros las cosas como nos parece. ¿Y cuál fue el resultado? Perdió a toda su familia. A mí me encanta, yo tengo unos padres hermosos. Mi mamá es otro ejemplo para mí. Un ejemplo hermoso de confiar en el Señor. Hace pocos días, cuando le dieron el diagnóstico a mi cuñado, se lo dijeron por teléfono a mi mamá y estaba sola y fue muy difícil pensar que me llamó por teléfono y me dice, ay, dice, es tan difícil, uno quiere que le pasen las cosas a uno, yo ya soy grande, no a sus hijos, y que uno quiere que ellos estén bien. Dice, pero me agarró una tristeza, dice una cosa, dice, en el corazón me puse, qué sé yo, dice, pero mira, empecé a pensar así. Señor, empecé a orar. Señor, me prometiste paz, me prometiste gozo. Yo te estoy reclamando paz y gozo en este momento porque estoy tan triste. Y dice, quédate tranquila, el Señor ya me lo dio. Estoy con paz y estoy con gozo pese a la situación, porque el Señor está en el control y Él tiene su mano. Realmente mi mamá es un ejemplo porque cuando hay problemas, pasan situaciones, para ella esas situaciones, esos problemas, es como un escalón para subir. Ella nunca se siente derrotada. Le pasó una vez, le habrá pasado muchas, pero una vez muy importante que ella lo contó. Después que falleció mi papá, dice que ella estaba un día sola en su casa, estaba mirando la tele, tejiendo, y estaba sola. Y le entró un sentimiento de autoconmiseración, ¿no? Empezó a pensar, ay, qué triste es mi vida ahora. 46 años de novio y ahora estoy sola. Tengo 4 hijas, tengo nietos, pero estoy sola. Y dice que como un resorte se paró. Dijo, a mí no. Dijo, a mí no, dijo ella. ¿Qué sola? Tengo al Señor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Dice, y encima mi esposo está vivo caminando en el cielo. ¿Qué sola? Oró al Señor, entregó esa angustia y dice, y nunca más, porque cuando me quiere venir ese pensamiento, lo echo para afuera. Qué hermoso, ¿no? Pensar que personas pueden hacerlo, o sea, se puede. A veces es difícil. Pero la duda ve los obstáculos y la fe ve el camino. La duda ve la noche más oscura, la fe ve el día. La duda teme dar un paso, la fe planea en lo alto. La duda cuestiona quién puede creer. Y Esther respondió yo. ¿Qué responderemos nosotros, no? Pero el versículo 2 me encantó cuando dice que ella obtuvo gracia ante los ojos y el rey extendió el cetro que tenía en la mano. Entonces Esther tocó la punta del cetro. Proverbios 21:1.
¿Qué dice? A ver. Él cambia el corazón del rey. Y el rey extendió el cetro. La gracia. La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios y es la base de nuestra salvación. Pero contamos con su gracia para cada momento de nuestras vidas. Una vez estaba con mi papá cuidándolo y había 2 pastores y hablaban de esto y hablaban del otro. Y mi papá me llama así, me pone en el oído y me dice, se olvidan de la gracia. Nos olvidamos de la gracia. Se olvidan de la gracia que es suficiente. ¿Y qué momento, no? Esther entendió la causa, esperó confiada y ahora entró confiada y recibió la gracia. Recibió la gracia. Ahora, versículo 3, dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y ahí podemos ver a ella que podría haberle hablado inmediatamente al rey de Amán, contarle toda la situación, pero debía esperar el tiempo y la forma de Dios. Y con todo el control de sus emociones, habla con el rey. Versículo 4, y Esther le dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Realmente, ella podría habérsela creído. Ella podría haberse agrandado. Escúchenme, el rey le está diciendo que le pida lo que quiera, ¿no? Pero me encantó ver cuando ella, cómo se lo dice. Si he hallado gracia, versículo 8, ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, realmente ella podría haber pensado en ella misma. Podría haberse olvidado del propósito para que estaba ahí. Me está diciendo que pida lo que quiera. Podría haberse olvidado del propósito, pero no perdió la calma, pero tampoco perdió la humildad. Tampoco perdió la humildad. Si he hallado gracia, si place al rey, mañana haré conforme a lo que el rey ha pedido. ¿Y cuántas veces nos desubicamos, no? Nos desubicamos y en lugar de esperar hasta mañana o de decir, mira, mañana te voy a decir lo que tengo pensado, mañana te voy a decir, con una actitud de soberbia, creyéndonos que somos algo. Pero me gustaría pensar en el ego de Amán, un poquito. Yo mirando esto me pensaba, no fue casualidad que se prepararan 2 banquetes, porque Amán sale del primero, su orgullo está por las nubes, ya no podía más con su ego, fíjense versículo 9, y dice, salió Amán aquel día contento y alegre de gozo, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio, ¿no? ¿Qué le dio ganas de hacer? Pensaba yo, porque decía que se contuvo, se refrenó, se llenó de ira, pero se refrenó. Se fue a su casa inflado de orgullo para vanagloriarse, pero dijo, pero de nada me sirve toda la gloria que tengo, ¿no? De nada me sirve. No vamos a hablar del estado de Amán, porque eso lo estudiamos muy bien con Analía. Pero quizás si no había segundo banquete no había horca, porque cuando él volvió tan enfurecido, tan enojado y hablando con su esposa, ahí le dieron la idea, bueno, hacé una horca, matá a ese judío y viví tranquilo, ¿no? El odio nos ciega, no nos permite disfrutar aún de las bendiciones de Dios. Y Hebreos 12 dice que muchos son contaminados. Saben, su mujer y sus amigos ya eran parte de ese odio también. Hasta ahí era un odio que manejaba él, supuestamente. Pero tanto habría hablado que ya otros estaban contaminados también. Y no se podía esperar otra respuesta de la esposa de Amán, ¿no? Amán es, estudiando en la Biblia, Amán es un tipo de Satanás en el libro de Esther. Él era una autoridad, él podía dar una orden y se terminó. Lo mataban y se acababa. Pero no era lo que Dios tenía preparado. Ellos le dieron hasta la medida de la horca. 25 metros tenía que medir por lo menos. Impresionante. La solución
más carnal y más desastrosa que podrían haber ofrecido. Fácil, ¿no? Porque para él era fácil dar una orden y que lo maten y chao. Y me hizo pensar, mujeres, esposas, qué cuidado que tenemos que tener con nuestra boca, con lo que pensamos y largamos, ¿no? A veces nuestros esposos quizás están pasando un momento difícil, algo que consideran que es injusto, que no está mal, que está mal. Y nosotros vienen a casa, nos dicen, nos cuentan, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Somos como la esposa de Job? ¿O como esta mujer que da una solución así? Y en vez de ser una ayuda idónea, es una guía errónea, porque hace tal cosa, rápido, con la lengua, diciendo cualquier cosa. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabias, porque sufriremos el resultado de no perdonar y no resolver los problemas a tiempo y con el Señor. No seamos aquellas que ayudamos a prender el fuego, a encenderlo más fuerte, porque ese rencor o esa llama a nosotras mismas mañana nos va a lastimar y a nuestros hijos. Eso va a ser una consecuencia que vamos a sufrir. Entonces, la falta de perdón, el rencor, la amargura, tienen consecuencias muchas veces irreparables. No seamos causa de cosas así. Cuidado con el corazón. Y terminando, vemos el ejemplo de Esther, que entendió el plan y aceptó el desafío, esperó confiada y guardó silencio, escuchó confiada y tomó fuerza, entró confiada, mostró valentía, si tenemos que pensar en Esther, como decimos, una mujer valiente, ¿no es cierto? Pero estuvo en el lugar que tenía que estar e hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Confió en el propósito de Dios. Confió en el propósito de Dios. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. El versículo que estudiamos hoy, 1 Pedro 2:9, ¿se acuerdan? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, ¿para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios tenía un plan para la vida de Esther y por su obediencia, confianza y valentía fue una pieza clave en toda esta maravillosa historia. Efesios 2:10, ¿qué dice? Somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene un plan para cada una de nosotras, como lo tuvo para Esther. Y realmente Él no nos necesita para cumplir su plan. ¿Qué le dijo Mardoqueo? Si no sos vos, la salvación va a venir por otro lado. Pero tenemos los recursos para pararnos firmes delante del desafío que Dios nos dé y ponernos incondicionalmente en sus manos. Somos los instrumentos de Dios. Yo estaba hablando con mi mamá y le estaba contando un poco de lo que estaba preparando. Ella siempre la llamo por teléfono, le cuento o le pregunto o le pido algún consejo. Y me dice, claro, somos instrumentos en las manos de Dios, como un cuchillo o un martillo. A mí el cuchillo nunca me dijo que tengo que cortar, yo lo manejo. Es exactamente así. Somos instrumentos en las manos de Dios y nos tenemos que dejar llevar. Y no puedo pararme firme si no tengo esa confianza que vino de Dios. Y una vez más, quiero reafirmar, sin fe es imposible agradar a Dios. Un día mi papá dijo, cuando estás más cerca del arpa que de la guitarra, pensás mucho en el tiempo que pasó y querés aprovechar cada minuto de tu vida, de la vida que te queda. Y yo me acordaba que él decía, por cosas como estas, pensando en almas que se pierden, por cosas como estas, porque un día yo le llevé un CD de una canción que hizo Patricia que hablaba del infierno. Y él se puso a llorar. Y dice, pobre gente, cuánta gente está perdida. Y me dice, por cosas como estas yo quisiera estar más tiempo en esta tierra, ¿no? Y me acordé de un verso que hizo mi papá hace muchos años, lo tenía guardado.
y lo traje para leérselos a ustedes. En un momento que él era viajante, y él estaba sentado en una plaza, esperando que se le haga un horario para que se abra uno de los negocios. Y cuando estaba ahí esperando, en un momento, veía pasar gente, y se dio cuenta que no tenía ni un folleto. Mi papá era evangelista, y se dio cuenta que no tenía ni un folleto, y se sintió muy mal. Y sacó un papelito y escribió este verso. Dice así: yo sé que tu dolor no son los clavos, ni la corona de espina ni el lanzazo. Es mi falta de amor por pobres almas que pasan por mi lado y no hago caso. Tu dolor ha de ser enorme, cruento, ya que en la cruz por mí fuiste clavado. Sin embargo, yo sé que sufres mucho al ver mi corazón que es tan helado. Pero vengo a ti, Señor, con esta carga, con mi espíritu triste y dolorido, buscando tu perdón y tu consuelo. Señor Jesús, estoy arrepentido. No he vivido como tú quisiste, no he devuelto en amor lo que me diste. Mas no quiero quedarme en el fracaso, ni llorar por el tiempo que se ha ido. Quiero apoyarme en tus fuertes brazos y salir a buscar a los perdidos. Dame el poder que viene de lo alto, santidad, amor, que pueda tener como tú y te sirva siempre, Señor. Que el Señor nos ayude a afirmar nuestra fe. No sé en qué punto tenés que confesarle al Señor que estás mal, que tenés que cambiar. Qué cosas, como a mi papá fue la falta de amor por las almas, el Señor toca en tu vida en todos estos estudios y te das cuenta que tenés que arrepentirte y buscar una nueva visión. Pero que el Señor nos ayude para que seamos sabias, vivir aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Romanos 11:36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él será la gloria. Y tenemos que tener presente que el arma más poderosa en contra del enemigo no es un sermón poderoso, no es un libro poderoso, ni es un sermón conmovedor, sino la vida perseverante y fiel de los creyentes. Y me gustaría que mi vida sea así, y ojalá que también así pueda ser la tuya. Amén.